Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidos y bienvenidas a Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana nos encontramos para analizar qué es lo que pasa en el mundo. En este episodio me acompañan Gastón Zedner y Florencia Mathieu. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola Guillermo, hola Florencia, un gusto estar acá en una nueva edición de Punto Global. Y hola Florencia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola a todos y todas, un gusto estar nuevamente por acá. Y antes de entrar a nuestro tema de las elecciones en Irán y estos resultados tan interesantes, vamos con nuestra sección del no tema, en el que los miembros del CERI nos cuentan un poco sobre esa realidad internacional. Entonces, Gastón, ¿qué nos traes tú como no tema esta semana? Muchas gracias Guillermo. Hoy les traigo una historia de perseverancia en una nación del sur de África que es Zimbabue. Zimbabue tuvo una hiperinflación histórica hace ya unos 15 años, en lo que llegó a imprimir un billete de 100 trillones de dólares, es decir, billones de los nuestros, que valía menos de 5 dólares estadounidenses. Zimbabue, luego de este proceso hiperinflacionario de niveles insólitos, pasó a dejar de tener una moneda propia y a utilizar el dólar como moneda de curso legal, un poco también el rand sudafricano y otras monedas de la región, y ahora está intentando volver a las bases, hacer un nuevo intento por tener una moneda propia y recuperar su soberanía monetaria, y lanzó el ZiG, que son las siglas de Zimbabwean Gold, que es la nueva moneda de Zimbabue respaldada en oro y en moneda dura. De esta manera Zimbabue busca salirse del esquema de billetes fiduciarios y pasar al sistema que se utilizaba en casi todo el mundo hasta hace unos 50 años. Hay que ver cómo le va a Zimbabue volviendo a las bases. Lo cierto es que es un país que tiene mala reputación, sobre todo entre los inversores internacionales y entre sus mismos ciudadanos. Habrá que ver qué es lo que ocurre. Es una gran historia de perseverancia la que nos trae siempre esta nación. Muchas gracias Gastón. Y Florencia, ¿tú qué nos traes como note? Bueno, para este no tema yo quería hablar sobre la adhesión de Bolivia como miembro pleno del Mercosur, convirtiéndose así en el único país de la región sudamericana que es miembro de dos bloques, del Mercosur ahora y también de la Comunidad Andina. Esto traería una posición a Bolivia como un eje articulador y estratégico en la región y entre los dos bloques. Además de que le trae beneficios principalmente en la economía, ya que el bloque económico representa actualmente el equivalente a la séptima mayor economía mundial, con un Producto Interno Bruto de 2,86 billones de dólares y abarca el 67% del territorio de Sudamérica. En lo comercial le permitirá mejores posibilidades para incorporar sus productos nacionales, tanto en el sector agropecuario, manufactura y tecnología. También se podría hablar de beneficios en el ámbito de salud y educación. Esto ha tardado 9 años, ya que desde 1998 Bolivia es un estado asociado del bloque. Recién en 2015 firma un protocolo de adhesión que luego tuvo que ser aprobado y ratificado por los demás países miembros del bloque, y el último en hacerlo se hizo en diciembre de 2023, por lo que el proceso se termina y se completa recién ahora, y podemos ahora hablar de Bolivia como miembro pleno del bloque. Esto es un hecho importante e histórico porque significa un avance para la integración regional y un aumento en la cooperación entre estos países que podría ser muy beneficiosa si se aprovecha adecuadamente por los países que lo conforman. Bueno, Florencia, muchas gracias, muy interesante. Y vamos a hablar ahora sí de la política iraní en nuestro episodio de Punto Global. El reformista Masoud Pezeshkian se impone en la segunda vuelta de las presidenciales de Irán y se convertirá en el próximo mandatario de la República Islámica. Pezeshkian, un cirujano cardíaco de 69 años, ganó con más del 53% de los votos al ultraconservador Yadidi, con el 44,3%, en unas elecciones que rozaron el 50% de la participación. El exministro de Sanidad será el noveno presidente de la historia de la República. Masoud Pezeshkian es el nuevo presidente de Irán. Reemplazará a Ibrahim Raisi, quien murió en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. Este cirujano de 69 años
quien es el primer presidente reformista que tiene Irán en más de 2 décadas, enfrentará grandes desafíos económicos, sociales y políticos, tanto en el frente interno como externo. Para conversar más sobre este tema, nos acompaña Paulo Botta, quien es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba y, entre otras cuestiones, es director del programa ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo de la Universidad Católica Argentina y diplomado en lengua árabe, además de investigador en la Universidad de Defensa Nacional y senior no residente en el Institute for Global Studies en Roma. Bienvenido, Paulo. Es un gusto tenerte en esta nueva edición de Punto Global. Hola, por favor, un gusto es mío. Gracias por la invitación. Para empezar hablando de este tema, queríamos preguntarte cuál es tu balance sobre el resultado de las elecciones, qué significa este resultado, esta victoria de Pezeshkian para el régimen iraní. En primer lugar, lo que marca es una tendencia que ya hemos visto, por lo menos desde las elecciones presidenciales del año 2021, que es una caída en la participación. Esto muestra claramente que la mayoría de los iraníes considera que tal vez participar en los procesos electorales, no solamente en las elecciones presidenciales, sino lo hemos visto a inicio de este año en las elecciones parlamentarias, esto es algo que tal vez no tiene mucho valor, porque el sistema político es muy poco abierto a cambios y por lo tanto la mayoría de los iraníes se consideran cada vez más alejados de su sistema político. Es un sistema político que, en términos claros, es cada vez menos representativo. En la primera vuelta, simplemente para verlo, de las elecciones presidenciales que acaban de tener lugar, menos del 40% de los iraníes que podían votar, alrededor de 61 millones, acudieron a las urnas. Y en la segunda vuelta, si bien se aumentó esa participación, escasamente llegó al 50%. Entonces, lo primero que vemos es que las elecciones en Irán cada vez atraen menos a la población, porque la mayoría de los iraníes considera que nada va a cambiar a partir de las elecciones que tienen lugar, porque es un sistema electoral y un sistema político muy cerrado. En segundo lugar, lo que muestra es que también ha desaparecido lo que podríamos denominar el sector medio, porque de los candidatos, de los 4 candidatos que terminaron participando en las elecciones, porque hubo 2 que, se bajaron antes de la primera vuelta, son candidatos que, no podemos decir, están un poco casi, yo diría, en los extremos, ¿no? Por los sectores conservadores / principistas, de toda una discusión como se le puede llamar en Irán, pero que podemos decir los sectores más duros, más cercanos al régimen. Y por otro lado, los sectores que podemos llamar más reformistas, como Pezeshkian, tal vez que es un ejemplo. Pero sí hay que decirlo que Pezeshkian no es un outsider de la política. Es alguien que fue ministro, es alguien que hace más de 20 años es parlamentario. Esto es alguien que tal vez puede tener una visión, en algunos casos, no tan cercana a los sectores más conservadores, pero de ninguna manera es alguien que venga por fuera del sistema. Es alguien que pertenece al sistema. Por lo tanto, el segundo elemento es que han desaparecido los sectores, digamos, que proponen posiciones medias. Los candidatos son candidatos de extremos. Ese es el segundo elemento que podemos mencionar. Y el tercer elemento, que también está vinculado a lo que mencionaba, que es las elecciones, son elecciones adelantadas. Tendrán que haber tenido lugar alrededor de junio del año que viene. Las elecciones presidenciales, si todo hubiera salido como tal vez estaba indicado previamente, sin la muerte de Raisi, es que los candidatos tampoco han presentado muchos programas, ¿no? Según la ley iraní hubo 5 debates presidenciales previos a la primera vuelta y ninguno tenía muchas ideas, ¿no? Los temas más relevantes que eran cómo salir de la reforma, de los problemas económicos que hay, o incluso cómo plantear las negociaciones entre Irán y la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, no se notaba que había muchas ideas al respecto. Era bien, de nuevo, había un tanto vacío. Y es que algunos lo ascribían a que había sido una elección presidencial realizada un poco bajo el apuro, ¿no? En menos de 50 días después de la muerte del anterior presidente había que tener elecciones. Entonces, una elección con pocas ideas, pocos programas, una elección de extremos, una elección con poca participación. Entonces, en ese sentido, creo que lo que vamos a ver es una nueva presidencia donde no será fácil que lleve adelante ningún plan de gobierno. Pezeshkian,
sobre todo básicamente porque el sistema político iraní es un sistema muy fragmentado y los que fueron sus opositores en estas elecciones ocupan lugares muy destacados, ¿no? Y entonces va a ser muy difícil que el Parlamento le apruebe no solamente leyes, sino sobre todo los ministros, donde está Galibaf, que es el portavoz del Parlamento, que el Consejo de Seguridad Nacional apoya iniciativas, donde ahí sobre todo también está Jalilí, digamos, y así podemos ver que es solamente un actor en un complejo sistema decisorio y que a la vez tiene muy pocos apoyos, porque básicamente el Parlamento en las últimas dos elecciones está totalmente dominado por los conservadores. Entonces, bueno, es una elección con estas características que mencionaba y a la vez yo diría que habría que tener expectativas, pero expectativas tal vez no tan elevadas, sino también ser un poco más realistas. Bueno, ¿y podrías comentarnos más específicamente sobre el presidente Pezeshkian y su política? En realidad de su política sabemos poco. Lo que podemos saber es que es una persona, es el presidente iraní más viejo que es electo en la historia de la República Islámica, 69 años. Esa es una cuestión que en primer lugar es un cambio. Luego es una persona que, a pesar de que hace muchos años está involucrado en la vida pública, nunca ha estado salpicado por escándalos de corrupción. De hecho, es una persona que tiene la imagen de ser una persona sencilla, de pueblo, y que nunca ha estado involucrado. También Garibov, el otro candidato, está lleno casi todas las redes sociales de hace varios años de algunos escándalos de él y de su familia. De hecho, su hija participó en una entrevista apenas se aprobó su candidatura y terminó siendo totalmente contraproducente, ¿no? Porque apareció como una persona muy, eh, digamos, muy poco dispuesta a escuchar a los demás. Por lo tanto, Pezeshkian es un médico, no es algo raro en Irán, pero sí él se ha encargado de enfatizarlo. Su padre es de etnia azerí y su madre es kurda. De hecho, él nació en Mahabad, que es en el oeste del país, en una zona centralmente kurda. Entonces, pensemos que en Irán solamente alrededor del 50% de los 90 millones de iraníes son persas, el resto pertenecen a otros grupos, azeríes, kurdos, baluches, armenios, lodis, árabes, armenios, etc. Y de hecho, él representaba a Tabriz, que es una de las provincias, digamos, de mayoría azerí en Irán. En el Parlamento es una de las personas que ha enfatizado aún más la necesidad de que los azeríes, que son un grupo túrquico que representa alrededor del 20% en Irán de todos los iraníes, tengan derechos culturales, sobre todo que puedan aprender en su lengua y que puedan tener derechos lingüísticos. Él enfatizó mucho la idea de tener buenas relaciones con Turquía y con Azerbaiyán. Tal vez probablemente eso le haya traído algunos votos. También habla kurdo y azerí. De hecho, ha dado algunos discursos en la campaña en esas lenguas y algunas entrevistas también. Es una persona que aparece muy cercana al pueblo. Tuvo su esposa y uno de sus chicos falleció en un accidente automovilístico y nunca más se volvió a casar y crió el resto de sus 3 hijos solo. Una persona que aparece como una persona de familia, de un origen social bastante bajo, pero aún así pudo estudiar medicina y después hizo otra cosa que es muy importante, que es participó de la guerra entre Irán e Irak como médico, suspendió sus estudios, se fue como estudiante de medicina a la guerra. Casi todos los candidatos tenían eso. Jalili, el otro candidato, ha perdido una de sus piernas en la guerra y eso siempre ha sido una especie de muestra de honor, ¿no? De los iraníes que han participado en lo que ellos le llaman la guerra impuesta. Galibaf también, por cierto, de hecho perdió a uno de sus hermanos y él y dos de sus hermanos participaron de la guerra. Por lo tanto, digamos, Pezeshkian es una persona que viene de una minoría, de un sector tal vez que no es el centro de Irán, que no es persa, es médico, participó de la guerra y no tiene escándalos de corrupción. Fue primero viceministro, después ministro de Salud durante el gobierno de Fatami, el gobierno también que algunos que se llaman a veces de carácter reformista, y luego ha sido parlamentario varias veces por Tabriz. Por lo tanto, es una persona que está en el juego político, que sabe cómo funciona, fue viceportavoz del Parlamento,
antes de que Garibaf asumiera como portavoz. Es una persona que no es un parlamentario, digamos, más, es un parlamentario muy activo, con posiciones muy importantes. Por ejemplo, ha tenido una posición muy activa con respecto a la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, o también ha mostrado en algunos casos una posición muy abierta con respecto a algunas restricciones de la vestimenta de mujeres en Irán. En este sentido, yo diría que es algo que no es ni un outsider, pero tampoco es, digamos, alguien que sea plenamente, que haya aceptado todos los principios de régimen islámico, que de hecho se dirige con mucho respeto al líder supremo, pero no de la forma en la cual el resto de los sectores más conservadores se dirigen a él. Y por lo tanto yo creo que, y además desde el punto de vista de su política, va a tener mucho apoyo de los que participaron del gobierno de Khatami o Rouhani. El más importante de sus apoyos es quien fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Rouhani, Mohammad Javad Zarif, que tuvo un papel muy destacado en esta campaña presidencial y que por lo tanto creo que, y además es una persona muy reconocida porque fue uno de los principales negociadores del acuerdo del año 2015, el acuerdo nuclear. Entonces va a contar con el apoyo de algunos políticos reformistas y eso también tal vez puede ser un poco sus problemas, ¿no? Porque la mayoría de esos sectores reformistas cuando estuvieron en el poder tampoco pudieron hacer precisamente las reformas que habían prometido, ¿no? Pero por lo menos va a ser un poco la base de cuál van a salir la mayoría de sus ministros, se estiman. Y ese es un tema porque hay una especie de ley no escrita en Irán donde algunos ministros, sobre todo relaciones exteriores, son ministros que tienen que ser, que los propone el presidente, pero con una especie de aprobación tácita del líder supremo, y luego tienen que ser aprobados por el Parlamento. Y creo que ahí vamos a ver en las próximas semanas, 5 de agosto, el inicio del periodo presidencial, pero a partir de las próximas semanas, que es cuando tienen que presentar su gabinete, vamos a ver ahí un poco la lucha y es donde se verá cuáles son los límites y las posibilidades que tiene el nuevo gobierno de imponer una agenda política. Ahora surge varias cosas según lo que está diciendo. Bueno, primero, es paradójico que a los 69 sea el presidente más grande de la historia, cuando en Estados Unidos sería pibe. Y por otro lado, muchas de las cosas que vos decís, estamos viendo, al parecer, un cambio después de mucho tiempo de gobiernos quizás presidentes más conservadores en Irán. Hasta visualmente, Pezeshkian parece más reformista, por decirlo de alguna manera. Es el primer presidente que no es clérigo mucho tiempo, es cirujano, bueno, todo lo que vos estabas describiendo de él. Pero al mismo tiempo surge la duda de dónde está el límite, hasta dónde Pezeshkian puede aplicar estas reformas, hasta dónde, según los parámetros de Irán, puede ser una persona que está a favor, por ejemplo, del derecho de las mujeres para lo que es el Parlamento iraní. Hasta dónde puede llegar toda esta reforma, este acercamiento a Occidente, esta agenda quizás de la policía de la moral, de las mujeres, de todo lo que fue sufriendo Irán en los últimos años, con manifestaciones que hasta pusieron quizás en peligro la legitimidad del mismo régimen de los ayatolás. ¿Hasta dónde crees que llega? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? En Irán hay una frase que se usa en estos casos, que es el short concept, que significa aflojar y apretar, ¿no? Y algunos dicen que, bueno, que lo que siempre pasa en estas elecciones son estas cosas, ¿no? Hay un gobierno conservador que se aprieta y luego hay un gobierno reformista, ¿no? Tenemos Khatami, 8 años, Ahmadinejad, conservador. Después tenemos a Rouhani, después tenemos a Raisi, ¿no? Y así de esa manera se va haciendo una especie de... y en ese sentido, algunos dicen que esta presidencia sería una presidencia también en este sentido que le sirve al régimen iraní, ¿no? Porque da la sensación de que va a haber una reforma, pero luego esas reformas luego no se van a terminar de plasmar. Entonces ese sigue funcionando en la política iraní. ¿Qué es lo que va a poder hacer? Yo creo que todo va a depender de un punto de vista que es esencial en Irán, que es las negociaciones con el Parlamento. Eso es fundamental para muchas leyes. Ahí es muy difícil porque la mayoría del Parlamento en las últimas 2 legislaturas, digamos, están totalmente en manos de los conservadores, que van a decirle que no, que los conservadores decir en Irán es algo mucho más difícil de entender, pero por eso no es algo homogéneo. De hecho, hay muchas peleas entre ellos. Claro, lo que hemos visto
en la segunda vuelta de elecciones parlamentarias a inicios del mes de mayo, justo antes de que muriera Raisi, mostró precisamente que Galibov y Janine estaban totalmente enfrentados en sus listas y por lo tanto los conservadores no es un ente homogéneo. Entonces vamos a ver eso. Luego vamos a ver que también el papel central que tiene el líder supremo, en no solamente nombrando a algunos ministros, sino también estableciendo las líneas generales de la política exterior. Ahí vamos a ver otra limitación muy relevante. Y además hay otra cuestión, porque ahora Irán está esperando que gane Trump. Eso es básicamente lo que está pasando, ¿no? Y entonces son conscientes de que es muy difícil, sobre todo después del debate presidencial de Biden-Trump, que Biden tal vez sea la figura ganadora. Y entonces están esperando un nuevo Trump que es el artífice de la máxima presión hacia Irán, de abandonar el programa nuclear. Y entonces eso también quita mucho incentivo, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo se puede avanzar en este tipo de negociación si una de las partes no quiere, ¿no? Por el tango hacen falta dos, como dice el dicho, ¿no? Entonces, creo que a nivel de política exterior, a nivel de los grandes temas de política interna en Irán, por la propia estructura política, por las pocas expectativas que levanta, tal vez habría que tener expectativas muy medidas, ¿no? Y no esperar que sea realmente un gobierno que pueda cambiar absolutamente todo. Sobre todo porque hay otra cuestión que hoy ocupa muchísimo al sistema político iraní, que es la eventual sucesión del líder supremo. La persona tiene 85 años y que puesto que tiene tanta influencia, digamos, es la oficina donde realmente reside una buena parte del poder en Irán. Y ahí es donde tal vez ahí Pezeshkian va a tener otro problema, ¿no? Porque una buena parte del sistema político iraní va a estar pensando en esto y no en otras cuestiones. Pero además, mira, perdona, Gastón, mencionamos algo que es muy relevante. Vos decías, 69 años es raro, piensa en otros países y no te da. Pero pensá que alrededor del 75% de los iraníes, 75% de los iraníes tienen menos de 45 años. O sea, son personas que nacieron cuando estaba viendo la revolución islámica, cuando ya se había producido la revolución islámica. O sea, nacieron en el mundo de la revolución islámica. Y son gente que además tiene realmente altos niveles educativos, que son conscientes de las limitaciones sociales, los problemas económicos, los problemas políticos que tiene el país, pero que a la vez no están muy representados, por no decir que no están nulos, representados de manera nula, ¿no? Y entonces eso genera otro problema, ¿no? Porque el sistema político iraní ha cambiado muy poco en estos casi 50 años, pero la sociedad iraní cambió mucho. Y hoy se da la paradoja que lo que comenzábamos a hablar, ¿no? Que es muy poco representativo el sistema político iraní. Ni siquiera yo diría, la gente se molesta en ir a votar. Bueno, y para seguir, ¿cómo es que la muerte del presidente Raisi afectó el contexto político de Irán y las consecuentes elecciones en este país? Lo primero es que adelantó el proceso poco más de un año y generó la necesidad de llevar adelante un proceso de elección presidencial en menos de 50 días, ¿no? Lo cual hizo que tuvieran que acomodarse de manera muy rápida y bajo esa presión temporal todas las fuerzas políticas. Eso fue lo primero, es que adelantó algo que se esperaba que tuviera lugar en los próximos 13 meses antes de la muerte, 13 meses después del mes de mayo, que fue cuando se produjo la muerte de Raisi. Y el segundo elemento, donde creo que ahí hay mucho más para ver, es que se mencionaba en diversos ámbitos que Ebrahim Raisi era la persona que el líder supremo, Ali Khamenei, quería para sucederlo, ¿no? Había sido una persona que había sido muy, muy favorecida por el líder supremo. De hecho, por ejemplo, en las elecciones presidenciales del año 2021, cuando fue electo, directamente no hubo candidatos que realmente fueran opositores, ¿no? Se encargó el Consejo de Guardianes, que es el organismo en Irán que aprueba a los candidatos, que Raisi no tuviera ningún opositor real, ¿no? Y en ese momento la gente a poco votar, menos del 50%, y dentro de ese 50% que fue a votar, la mayoría de los votos no los obtuvo Raisi, sino que fueron votos en blanco. O sea, Raisi salió primero luego de los votos en blanco, ¿no? Entonces se comentaba en muchos lugares que Khamenei lo que estaba haciendo era preparar a Raisi para ser el próximo líder supremo. Esa era una de las ideas, ¿no?
21, 25 hubiera sido su primera presidencia, tal vez 25, 29 su segunda presidencia. En Irán los presidentes duran 4 años y pueden ser reelectos una sola vez, y desde el año 89 todos los presidentes han sido siempre reelectos. Eh, Antes de ser líder supremo, Khamenei fue presidente, ¿no? Fue electo líder supremo después de la muerte de la Ayatollah Khomeini en febrero de 1989. Entonces, la muerte de Raisi generó dos grandes, digamos, cambios. El primero es que adelantó la lucha por la presidencia en poco más de un año, cuando los sectores políticos no tenían candidatos. Y en segundo lugar, que modificó centralmente lo que va a ser la gran lucha cuando muera Khamenei, o que se espera que muera Khamenei, una persona de 85 años que está muy enfermo, que bueno, igual en Irán hace años que se dice que está a punto de morirse, es una especie, todos los meses aparece una nueva fake news acerca de la muerte inminente de Khamenei, y sigue desde hace años, pero bueno, ahí creo que la muerte de Raisi también ha reestructurado eso. Y también ha mostrado otra cosa, estas elecciones, otro tema que a mí me parece que es muy interesante, y es que los pasarán, los sectores vinculados a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, sistemas de inteligencia, que han obtenido muchísimo poder en los últimos 10 años, tampoco han podido establecer, no tienen tanto poder como para tener un presidente afín a ellos. Porque Galibaf, uno de los candidatos, había sido jefe de la Fuerza Aérea de los Pasdarán, muy cercano, por supuesto, a ellos, fue jefe de la Fuerza Aérea, a pesar de que él ni siquiera es piloto, tuvo solamente una licencia de piloto civil, porque dicen las malas lenguas que le daba cosas ser jefe de la Fuerza Aérea sin haberse subido en un avión. Janini siempre estuvo muy vinculado a los Pasdarán, Raisi exactamente de la misma manera, pero aún así, con tanto poder, no lograron imponer a un candidato presidencial. Entonces, creo que el otro elemento que marca estas elecciones es que también ha señalado los límites que han tenido los Pasdarán, todos, incluyéndome, por cierto. Muchos que nos dedicamos a seguir lo que pasa en Irán, creíamos que tenían mucho más poder, ¿no? Y creo que también no solamente que muestran que tienen poco poder, sino también que hay un gran nivel de oposición en términos sociales. Tal vez la gente no está tan de acuerdo en él. Saliendo un poco del frente interno y yendo al frente externo, que es otro gran tema para Irán. Estos fueron años muy complicados, incluso por primera vez pudimos hablar de un enfrentamiento directo, no enfrentamiento, pero un ataque directo con represalias de ambas partes entre Irán e Israel, que hace años que se vienen amenazando sin ningún tipo de acción. Tenemos, como decíamos, lo de Estados Unidos con la posible vuelta de Trump, que tuvo sesgo anti-iraní, y Occidente, que intenta de alguna manera volver al acuerdo nuclear que ha caído. ¿Qué podemos esperar del frente externo para Irán? Y lo primero es que el presidente generalmente tiene muy poca influencia en las grandes decisiones de política exterior. Ese es el primer punto, ¿no? Realmente las grandes decisiones de política exterior tienen mucha influencia el Consejo de Seguridad Nacional y el líder supremo, y el presidente, por supuesto, que tiene relevancia, pero no es un factor disruptivo. Entonces, el presidente solo no puede generar una política exterior si otros actores del sistema político iraní no lo quieren. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, yo creo que ha generado algún tipo de expectativa. Por ejemplo, la primera expectativa que se ve claramente es que todos, por ejemplo, cuando hemos comenzado a hablar, a tener esta conversación, hablamos del reformista Pezeshkian, ¿no? Una persona que forma parte del propio sistema político iraní, pero tenemos la expectativa de que es un reformista, ¿no? Tal vez entonces eso ya es algún grado de expectativa. Pero creo que hay que ser muy cuidadosos, no da la sensación de que tenga mucha capacidad para generar una nueva agenda de política exterior, porque sobre todo en los grandes temas de política exterior, cuando se involucran en más que nada aspectos de seguridad, los Pasdarán tienen mucha influencia, ¿no? Y los Pasdarán no tienen ninguna intención de hacer que Irán aparezca como un estado débil, o que no tiene influencia, o que incluso puede estar dispuesto sin ningún tipo de limitación a negociar.
Bueno, y para ir cerrando, ¿cuál crees o considerarías que es el mensaje que transmiten estos resultados sobre la transformación del régimen de Irán? Lo primero que muestran es que si el régimen iraní tiene que elegir entre representatividad y continuidad, está clarísimo que eligen continuidad, ¿no? Esto es, entre elegir candidatos que sean más representativos de la mayoría de la población o asegurarse que todo siga como está, pues van a elegir eso, ¿no? Eso incluso a expensas del bienestar de los propios iraníes, ¿no? Que la economía sigue teniendo graves problemas, las sanciones siguen existiendo, etcétera, etcétera. Luego también me da la sensación, una idea que aparece, tal vez no es muy simpática, pero Irán es un estado muy relevante en la región, ¿no? Tanto sea si uno considera sus reservas de gas, sus reservas de petróleo, su posición estratégica, y, y se ha encargado, sobre todo en las últimas administraciones, de dar lo que ellos llaman una especie de énfasis en las relaciones con Oriente, ¿no? Hoy China, India, Corea son muy relevantes para Irán. De hecho, la mayoría de sus exportaciones de hidrocarburos van a esos mercados. Por lo tanto, dependen mucho más de las economías asiáticas que obviamente de Europa o de Estados Unidos, que obviamente las relaciones en ese sentido son nulas. Por otra parte, Irán ha enfatizado mucho los vínculos, incluso también con Rusia, lo hemos visto por la venta de drones iraníes que Rusia está usando de manera muy intensiva en el conflicto de Ucrania. También se ha acercado a ámbitos multilaterales. Del año 2023, Irán se ha sumado a la Organización de Cooperación de Shanghái y ahora en enero de este año se ha sumado a los BRICS, también como un estado más en ámbitos donde están esas grandes potencias, no solamente, digamos, Rusia, India, China, y son muy importantes. También eh, está de a poco tratando de reconstruir sus relaciones con los países árabes del Golfo, esa es otra cuestión, y continúa una postura muy agresiva con el Estado de Israel a través de grupos proxy, ¿no? A través de Hamas, a través de Hezbollah, a través de milicias iraquíes que atacan a las fuerzas norteamericanas y tropas occidentales que pueden estar en el lugar, a través de los mismos hutíes en Yemen que están creando un gran problema para el comercio y las líneas marítimas de comercio a nivel internacional. Por lo tanto, Irán es un país en términos de política internacional que es muy importante por su posición geopolítica. Hoy hay todo en estos últimos tiempos, a lo mejor alguno de los oyentes lo ha seguido, pero es el acuerdo que ha llegado India a Irán para el puerto de Chabahar. El puerto de Chabahar es el puerto más al sur que tiene Irán, muy importante y que ahora va a estar modernizado y ampliado con el apoyo de la India, nada más y nada menos, ¿no? Es un estado que no es un estado pequeño en el sistema internacional. Por lo tanto, Irán, por su posición geopolítica, por su hidrocarburos, tiene una posición relevante. Ha generado muy buenos vínculos con las potencias, digamos, no occidentales. Lo ha hecho a nivel bilateral y a nivel multilateral. Sigue utilizando de manera muy clara también el apoyo a estos grupos proxies. Ha seguido avanzando en su programa nuclear, como el informe del mes de mayo de la Agencia Internacional de Energía Atómica lo demuestra. Esto es, hoy Irán tiene mucho más uranio enriquecido del que tenía en el año 2015 cuando se llegó al acuerdo. En ese sentido, es un estado que debemos señalar que no ha cumplido ninguna de sus compromisos al respecto, pero y a la vez es un sistema político poco representativo, ¿no? Entonces, es una situación muy paradójica, ¿no? Es un país que podría tener muchos elementos para ser relevante en el sistema internacional, pero que su sistema decisorio tal vez representa más a los que toman decisiones que a la mayoría de los iraníes. Y que a la vez ha habido un proceso de correr, como recién lo mencionaba, eh, la especie de líneas rojas, ¿no? Una de línea roja básica que había habido en los últimos años era que Israel e Irán no se iban a atacar directamente en su territorio, ¿no? Pero esa línea roja se corrió en el mes de abril, cuando Irán atacó directamente el territorio israelí también, ¿no? Y además da la sensación de que comienzan a tomar las decisiones los que tienen mucho peso son lo que en Irán se denomina los que hicieron la guerra. En Irán hay una especie de separación que se hace entre los que se llaman los que hicieron la revolución, que son sobre todo clérigos, que son personas que por su edad
tienen arriba de 70 y largos años, que fueron sobre todo clérigos que se opusieron al Shah. Están luego los que se llaman los que hicieron la guerra, son jóvenes que participaron de la guerra entre Irán e Irak en el año 80-88, que son ese grupo etario que está llegando a los procesos de Tomes y Sofi, que sé que hablábamos de Pezeshkian, Jalili, Galibaf, gente que participó de la guerra, y sobre todo, y después están una gran parte de los iraníes que son los que no hicieron ni la revolución ni la guerra, sino que los que nacieron después de la revolución, que no están muy representados en ningún sistema, en ningún ámbito político. Ese grupo de los que hicieron la guerra, sobre todo los sectores más conservadores, están muy poco dispuestos a negociar. Esa es la realidad. De hecho, por ejemplo, ellos le llaman a la guerra en Irak, nosotros le llamamos así, le llaman la guerra impuesta en persa. Y para ellos es una guerra que los países occidentales le impusieron a Irán, que apoyaban a Saddam Hussein, ¿no? Entonces, en esos sectores que estuvieron 10 años en el conflicto, pese a Galibaf perdió un hermano, Jalili perdió una pierna, para mencionar los últimos candidatos presidenciales, ¿no?, que participaron activamente, son muy poco dispuestos a negociar. Y entonces, fíjense, es un país importante, con vínculos con potencias no occidentales, con mucho gas y mucho petróleo, con un sistema poco representativo de la mayoría de los iraníes y con gente que no cree en la negociación. En ese sentido y un presidente que podemos llamar que puede estar dispuesto a negociar y a crear algún tipo de reforma, pero realmente podemos ver que tal vez no es el único que tiene poder en Irán y que por lo tanto va a tener que negociar con estos sectores que están poco dispuestos a negociar. Y bueno, creo que ahí es donde se verá en los próximos meses dónde estamos, y eso a la vez en un contexto donde probablemente las grandes potencias tengan sus propios intereses y no siempre no siempre estén en el mismo lado, ¿no? Como piensen que el acuerdo 5+1, el que se llevó el año 2015 sobre el programa nuclear, Estados Unidos y Rusia estaban en el mismo lado de la mesa de negociación, ¿no? Hoy es imposible pensar eso, ¿no? Entonces, y lo mismo con China, ¿no? China que hoy día, que mientras Estados Unidos enfatiza y los mismos chinos enfatizan que son cada vez más tensas las relaciones. Piensen que acaba de publicarse hace unas horas en la declaración final de la cumbre de la OTAN, donde se habla precisamente de la competencia, de las acciones de inestabilidad que generan China y Rusia. Y eso lo dicen otros 3 países que son miembros de la OTAN, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos. ¿Cómo vamos a hacer que esos 5 países participen del mismo lado negociando con Irán? Y esas son una de las cosas que ha estado aprovechando Irán, ¿sí? Las tensiones entre las grandes potencias para seguir adelante, entre otras cosas, con su programa nuclear. Bueno, muchísimas gracias, Paulo. Muy completa toda la explicación, sobre todo por lo complejo, ¿no?, del sistema iraní y de este presidente que tiene. Es así. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y nuevamente queremos invitarlos a unirse al canal de WhatsApp del SERI, donde pueden encontrar todas las novedades, los eventos, la información, los seminarios que estamos organizando y todas las actividades que realizamos, y por supuesto también van a encontrar los episodios de Punto Global. Recuerden que el enlace lo encuentran en la descripción. Además, también queremos invitarlos a que nos dejen sus comentarios sobre nuestro episodio y que nos cuenten si creen que el nuevo gobierno de Irán logrará disminuir las tensiones en Medio Oriente. Cuéntenos qué piensan. Pueden dejarnos sus comentarios en plataformas como Spotify o iVoox. También pueden dejarnos todos sus mensajes por redes sociales. Recuerden también que pueden encontrar a Punto Global en tu plataforma favorita de podcast. En este episodio, Gastón Sedner realizó la investigación. La edición fue por Ana Esquivel. La conducción por Gastón Sedner, Florencia Matthew y quien les habla, Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.